¿Cómo están? Hoy estamos, eh, hoy es un día muy especial, ¿sí? Porque tenemos un invitado a nuestras conversaciones eh, que, bueno, le ha tocado como a muchos de nosotros ser, sobre todo a él, ser protagonista, eh, ser un protagonista importante de este acontecimiento sanitario global. Eh, Nosotros, desde la Universidad de Gran Rosario, hace muchos años que venimos trabajando con la Municipalidad de Rosario y hemos, hemos hecho un lazo de trabajo y de confianza y también de amistad, que nos permite también ser partícipes de esta historia. Y hoy vamos a hablar de historias, porque siempre, siempre consideramos que el presente está hecho, está hecho con la encarnadura de la historia. Y últimamente muchas noticias, muchos comentarios, muchas notas periodísticas en Argentina hablan del caso Rosario como un caso excepcional, con adjetivos como milagro, como esas cosas que no tienen mucha explicación, y nosotros creemos que tiene una explicación histórica. Entonces, eh, a partir de esa perspectiva, de ese planteamiento, hoy contamos con la enorme alegría de encontrarnos con Leonardo Caruana, que es el secretario de Salud de la Municipalidad de Rosario. Y bueno, queríamos compartir con todos ustedes esta conversación con Leo, a quien personalmente estimo mucho y lo respeto muchísimo intelectualmente. Y bueno, hola Leo, ¿cómo andás? Estás con el micrófono silenciado, Leo. Ahora Muy sí. bien. Ahí, ahora Buenos vamos, días. vamos. Buen día. Buen día, José Luis. Buen día a todo el equipo. Bueno, escuchado atentamente. Gracias por invitarme a compartir, intercambiar. Para mí también es un placer y me es muy grato porque, bueno, nos conocemos desde hace mucho tiempo. Hemos trabajado con la universidad desde distintas dimensiones, pero también por distintos recorridos y siempre en un camino de la defensa del sentido, de los valores, de determinadas direcciones en relación a las prácticas, y por eso, si bien muchas veces participamos e intercambiamos en distintas dimensiones, con medios y contamos cosas, la verdad que para mí poder intercambiar con equipos que puedan, que pensemos y coincidamos en el hacia dónde ir, nos parece, y me parece en lo personal y en lo colectivo, muy importante. Así que, Bueno, mira, anoche cuando me fui a dormir, eh, tardé un poco en dormirme porque siempre en estos encuentros, y además en estas modalidades de encuentro que son nuevas, ¿sí? Porque una cosa es encontrarnos, tomar unos mates en tu oficina o en la universidad o saludarnos en la calle, tiene otra sensación y otra cercanía. Y digamos, este tipo de encuentros siempre te da una atención porque tiene que ver con la atención de lo nuevo, ¿no? Pero eh, pensando en las cosas que íbamos a hablar, lo primero que me surgió eh, fue el recuerdo de tres personas que para mí han sido muy importantes en mi carrera profesional, en mi formación sobre todo, y en esos lazos que uno hace eh, en la vida y en el trabajo, que casi son dos cosas, son la misma cosa, ¿no? Y hay tres personas que se me vinieron a la memoria y que también están muy vinculadas con vos,
quizás ese enlace se me hace a partir del encuentro con vos, que son Hermes Wiener, ¿sí? Elena Basset y Débora Ferrandini. Y me encantaría que esta conversación fuera para ellos, ¿sí? Porque en lo personal han sido gente muy, muy importante, ya te digo, en mi formación, y creo que son parte fundamental, entre muchísimos otros, que algunos son desconocidos, ¿sí? Invisibles, pero que son parte de este presente, porque han sido parte de la historia, ¿sí? Y en ese sentido, como las historias de las instituciones se entreteje por las microhistorias de cada uno de nosotros. Sin esas historias, las historias de las instituciones no existirían. Entonces, quiero apelar a tu memoria y que me cuentes cómo fue que aquel muchacho, que era Leonardo Caruana, se encontró con la salud pública de Rosario, ese primer día. Debe haber habido un primer día. Sí, claro. Bueno, primero, digo, en relación a lo que decía, la verdad que no deja de emocionar cuando nombrás estas tres personas, porque si bien es cierto que es en un gran colectivo y en cada uno de los que van aportando a la distinta construcción y a un análisis más macro de la política, hay personas que dejaron marcas y que son marcas de caminos y que hoy leerlas y releerlas, no solo en sus procesos teóricos, sino porque lo común de esas tres personas eran que estaban en la reunión de equipo de un centro de salud, de un hospital, que si había un suicidio en un adolescente en una localidad del norte de la provincia de Santa Fe, se estaba discutiendo esa historia de vida en profundidad, o un dirigente como Hermes, analizando en un papelito con una virome la realidad sanitaria y una propuesta de trabajo que contemple tu vida privada y que no la arrase. Entonces, esas dimensiones del cuidado y del trabajo, no todas las personas tienen con esa impronta y esa masividad en relación a lo que aprendimos, y también, bueno, me parece muy interesante que pueda ser también para ellos y para nosotros mismos. No, bueno, yo, a ver, creo que los primeros días fueron en tomar, después de haber hecho la residencia de medicina general, un trabajo que inclusive tenía, digamos, fui parte de un proceso donde la residencia de medicina general tenía una impronta de resolver cosas dentro de un hospital que el hospital no podía. Es más, creo que una de las anécdotas éramos 8 residentes por año porque había que cubrir la guardia general de un hospital de alta complejidad. Yo fui parte de un proceso, junto con Débora, con otros, de pensar otra formación de la medicina general, y de hecho en ese proceso, bueno, me involucro en trabajar como médico generalista en un centro de salud, y los primeros días era llegar y encontrarme con un centro de salud donde las dinámicas de trabajo eran muy distintas a donde yo había aprendido. Es decir, yo había aprendido en la sala de internación, con el paciente acostado y al lado de las disciplinas que van moldeando la formación clínica tradicional, ¿no? Cirugía general, clínica, tocoginecología y pediatría. Ir a un centro de salud en ese momento, al Ceferino Namucurá, el centro de salud del barrio Santa Rosa, en el noroeste, fue un clic en relación a pensar otros elementos, otro trabajo, otras dinámicas, y bueno, y rápidamente pasé a asumir un papel en la gestión del centro de salud de Maús, que estaba a 20 cuadras de allí, y bueno, y de ahí me empiezo a involucrar en
en tratar también de desaprender algunas cosas y empezar a tener elementos y herramientas. En ese momento ya estaba Ina Richiger, Débora, en la dirección de atención primaria, en la subdirección. Bueno, empezar a entablar lazos con las coordinaciones y a otra dinámica de trabajo. Ese fue mi encuentro. Me acuerdo como anécdota, siempre la cuento, porque el centro de salud se inaugura el centro de salud de Maús, que tenía la dinámica de las casitas respetando los pasillos del barrio. Se inaugura un centro nuevo y bueno, y Hermes, en la inauguración, en ese momento, él era intendente y plantea la necesidad de tener trabajadores en los barrios que piensen más allá del problema de la enfermedad. Ese fue su cierre en el centro de salud en esa época, que tienen que tener un Zoom, o no se le decía Zoom en ese momento, se decía una sala de reuniones para tomar mates, pero para hablar del problema del agua, de la vivienda, para generar vínculo con la población. Ese fue el discurso de cierre. Menudo concepto para la medicina, ¿no? Pensar Claro. más allá de la enfermedad. Sí, inclusive felicitaba al equipo porque dice, este equipo trabaja, nosotros teníamos reuniones barriales, toda la semana nos encontrábamos, cortábamos el pasaje si había que hacer una fiesta en el pasaje de Urdinarrain, y con todos los vecinos organizábamos eventos. Bueno, entender que el vínculo empieza por donde se puede. Empezaba en la sala de espera, empezaba con el administrativo dando un turno, o en un evento tomando mates en una huerta comunitaria, pero esa construcción de lazos y ese vínculo era necesario para seguir construyendo y hablando de salud en términos integrales. Y bueno, de eso nos fuimos enamorando, de eso fuimos generando ese deseo y ese movimiento que creemos que, bueno, muchos de nosotros somos parte de un gran colectivo que lleva a que muchas de las transformaciones de hoy y que se hicieron hoy en la pandemia no se logran por decreto, se logran analizando esa complejidad. Acá no hay nadie que puede por resolución definir ir a vacunar a los adultos mayores porque fueron iniciativas de equipos movilizados, como decía Débora, de trabajadores que desean cambiar el mundo, que desean cambiar las cosas. Y esas cosas las aprendimos con ellos. ¿Qué te decidió dejarla, no dejar, porque seguramente seguiste atendiendo pacientes en el centro de salud, pero qué te decidió tomar la gestión? Porque es una decisión también. ¿Sí? Es decir, meterte en otros problemas. Digo, ¿qué fue lo que te decidió? La verdad que siempre fue, no fue un proceso sencillo, primero porque tenía una alta implicación en yo no estuve de paso en un centro de salud más de 11 años, con una gran dedicación. Trabajaba en la formación de médicos generales, en el ámbito de una guardia. El fin de semana tenía una guardia en un hospital público, en el hospital provincial. Es decir, la vida mía en relación a la atención era muy importante, porque siempre entendí que cualquier proyecto transformador no se puede hacer desde atrás de un escritorio, sino desde estar acompañando los procesos, y la clínica es el proceso de transformación más importante en relación a que dejar de que sea un almacén de ramos generales en alguien pide y otro que da, sino un espacio de intercambio y de construcción, de cuidado, que te involucra a uno. Y cuando uno se involucra de esa forma, la verdad que la decisión de poner entre paréntesis la clínica y el trabajo no fue fácil. Por eso siempre, durante muchos años fue parcial. Dejé la gestión en el centro de salud, perdón, la atención en el centro de salud para estar en algún lugar de gestión aquí, el CEMAR o la Dirección de Atención Primaria, como ocupé posteriormente a ese espacio en el centro, pero sí seguí haciendo asistencia en la Guardia General del Hospital Provincial, seguí trabajando hasta hace no pocos
pocos años, y siempre me sedujo tener alguna relación con la clínica, con la asistencia, pero también entendía, y lo había charlado mucho con Débora, porque en ese momento empecé a hacer la maestría en el Instituto de las Artes, bueno, las posibilidades de decisiones en otros espacios que reformulen o que impacten en los modos de hacer clínica, ya no en un centro de salud, sino en muchos más. Y que era necesario también un proceso de trabajo en hospitales, en otros lugares, y otras transformaciones en otros espacios, porque la verdad que estar asumiendo espacios distintos no era solo para la dimensión de lo sanitario, sino para entender que podíamos aplicar herramientas y discusión en otras áreas estatales, porque los nuevos problemas que empezaban a aparecer, la dimensión solo de salud era una dimensión reducida en la intervención, la problemática del consumo, la problemática de la violencia, la desigualdad en sí misma, es necesario abordarla integralmente y no estaban en el sector salud los determinantes de esos procesos. Entonces Claro. bueno, también era un desafío de poder trabajar no en un lugar más arriba del organigrama, sino en pensar con otros desde esas perspectivas, desde la micropolítica y desde el vínculo y la potencia del sector salud, que no la tienen otras áreas, por su histórica descentralización, por la sensibilidad especial que tiene un ciudadano, un vecino, en relación a la salud, cómo eso podía trabajarse en otras áreas de salud y por fuera del municipio. Sí, y me parece que a mí me interesa lo que estás diciendo en relación a que vos estás marcando algo, que me gustaría conversar sobre eso, es que el trabajar en el proceso de salud, enfermedad y atención, no solamente está atado a cuestiones de la técnica, de los procedimientos, de lo que podemos aprender disciplinarmente, sino que está muy vinculado a una formación, porque nombraste el Lasarte, ¿sí? Y el Lasarte tiene toda una historia que nos precede, nosotros somos muy jóvenes, ¿sí? Pero nos precede, que viene de los años 60, pero quiero decir, vos estás hablando de que para esta construcción se necesitó de un proyecto político, y me parece que tenemos que reivindicar la política en el campo sanitario, porque si no, no se puede entender, digamos, el modelo de Rosario, o el caso Rosario, como lo llamamos, que a mí me gusta llamarlo más modelo, tiene que ver con la construcción, con la militancia política, con tratar de convencer a los demás, porque para mí la política tiene que ver no con imponer, sino con convencer, de que hay un proyecto que puede ser, que puede dar mayor dignidad a las personas, ¿sí? Entonces, pero no me parece un tema menor, y me gustaría charlar de esto con vos, que la política es un elemento esencial. Y no te estoy hablando de la política partidaria, sino de la política en términos generales, aunque la política en términos generales se lleva a través de los distintos partidos políticos, eso también hay que reivindicarlo, ¿no? Pero me parece que el movimiento sanitario sin la política queda un tanto acotado. No sé qué opinás vos de esto. Sí, primero coincido plenamente que todas estas historias y distintos procesos y ejemplos, cuando vos nombrabas a Elena, a cada proceso en cada barrio, se enmarca en un proyecto colectivo y en una forma, cuando hablamos de valores, la integralidad, la equidad, la universalidad, la salud como derecho se enmarcan en un proyecto político que tuvo
en todo esto, y que fue, primero, muy amplio en la concepción de que no solo fue una definición de un aumento del presupuesto, que solo una definición presupuestaria, es cierto que es una condición necesaria, no es lo mismo trabajar con el 7% del presupuesto que con el 26%, como fue en esa escala progresiva y ascendente, pero se pensó hacia una determinada dirección, un determinado sentido, una propuesta de cómo hacer la clínica, una propuesta de cómo tomar las decisiones al interior, hablando de la democracia, de cómo entender el rol del trabajador, el rol del gobierno y el rol de la población y de los vecinos en general. Todo esto fue enmarcado en un proceso donde muchos fueron parte, que coincidían, no solo de la ciudad, sino, lo he visto a Hugo Spinelli, que estuvo conversando también, pero se me viene a la cabeza desde María del Carmen Troncoso, el Cuadernos Médicos Sociales, la Fiocruz, el Lazarte, Susana la Asociación Belmartino, Médico, Susana Belmartino, Carlos Bloch, Mario Testa, Carlos Bloch, bueno, y todos los que fueron parte apostando a un camino que tenía que ver con la salud como derecho, con distintos matices, pero el hacia dónde, generando entusiasmo, seducción, movilización, participación y protagonismo en las construcciones, dando discusiones teóricas acerca de las formas de planificar y pensar la salud, porque también los organismos internacionales no estaban ajenos no era un escenario de no embates. El escenario de embates en relación a licuar proyectos políticos colectivos lo tuvimos, y me imagino que los habrán tenido ellos en su momento, desde siempre, y existieron durante estos 30 años. Yo creo que la fortaleza y la coherencia política, la coherencia política, tener una idea de la perspectiva más estratégica del hacia dónde es lo que nos fortaleció a todos y permitió que todos los embates donde lo neoliberal y las políticas privatizadoras intentaron subsumir en la ciudad a ese proyecto más global, y fue la crisis de los 90, que se toma como una oportunidad para hacer otra cosa. En realidad, claro, la crisis de los 90, donde la focalización, terciarización, segmentación y privatización era lo que imperaba en el Estado, aquí se decide con todos esos actores locales, nacionales y también latinoamericanos, y también de formación, porque Débora había ido a Inglaterra a estudiar. Hermes no la enviaba a Inglaterra para hacer una beca y un desarrollo individual, sino para traer todo esto para, en una mesa amplia, poder discutir el hacia dónde ir. Y mirábamos el modelo inglés, que también tuvo su embate y que hoy no es ese modelo donde Débora fue a verlo. Bueno, todo ese proceso permitió también que las 90 sea una oportunidad para construir en otro sentido. O sea que las crisis, lo venimos a veces dialogando, las crisis pueden ser, más allá del proverbio, la oportunidad para desatar otra construcción en relación a que se hizo algo que eligió un camino inverso, ¿no? Eligió el camino de la autogestión hospitalaria, se crearon un sistema de salud robusto, con participación de las organizaciones de la sociedad civil, con participación de los equipos, con áreas de información, de facturación, que pudieran dar embate a lo que la dinámica tradicional es, bueno, voy financiando por efectores y en función de eso entrego dinero desde los organismos nacionales o internacionales de crédito, y con eso voy fragmentando los servicios de salud. Cuando yo fragmento los servicios de salud, no solo divido los niveles, sino que voy generando una matriz en los trabajadores de subjetividad que no puedan pensar la integralidad de los problemas. Y eso es el embate, y la discusión teórica nuestra no tiene que ver con
con solo modelos de financiamiento, sino con esa formación y esa perspectiva de entender trabajadores que se impliquen en el cuidado o empleados que van a hacer lo que le corresponde a una institución y se vuelven, ¿no? En ese sentido, creo que hay que seguir discutiendo mucho. Vos sabés que recordábamos hace, sí, 15 días con Hugo Spinelli que en el menemismo, que a mi entender después de la dictadura fue uno de los periodos más oscuros que tuvo nuestro país, en pleno menemismo, en pleno auge del menemismo con todos sus efectos, Rosario y su modelo de salud bajó la tasa de mortalidad infantil. Claro. Y se discutía eso. ¿Cómo puede ser que con tanta desocupación, tanta pobreza? Y creo que hasta fue algo novedoso en el pensamiento latinoamericano porque se discutía, ¿sí? Cómo, digamos, cuando el contexto es tan adverso, como una ciudad de que ya 1 millón de habitantes podía bajar, con los niveles de pobreza que tenía, podía bajar la tasa de mortalidad. Y me parece que algo de lo que estás diciendo tiene que ver con esos efectos. Porque los que venimos también, los que venimos los que miramos en todo caso la salud desde una perspectiva más social, venimos muy influenciados por cierto marxismo, si vos querés, de pensar que las determinaciones lo son todo y que lo macro define lo micro. Y creo que el caso Rosario pone un poco en cuestión esto, ¿sí? Que lo micro también puede ser muy potente, el micro pensando como el modelo de una ciudad, ¿no? En un contexto. Sí, claro. Y no siempre está atado a un destino más general, más global, sino que se pueden ir produciendo fenómenos como estos. ¿Qué obstáculos tuvieron? O sea, porque la política también es gobernar a favor de alguien y gobernar en contra de otras cosas. Por lo menos, esta es una opinión. ¿Contra qué tuvieron que gobernar para instaurar un modelo como el de Rosario? Bueno, yo, a ver, lo primero, creo que la disputa, primero con una conceptualización hegemónica de cómo entender la salud, es decir, el modelo médico hegemónico se manifiesta en las prácticas, en las formas de organización, los modelos de planificación se manifiestan en los planes, en cómo organizamos el trabajo y cómo se entiende el poder en las instituciones, en cómo se van tomando las decisiones. Y en ese sentido, las disputas se daba en los propios escenarios de las propias instituciones, en donde a veces hay un cierto confort si alguien indica una orden y otro la realiza y no nos implicamos en un proyecto de trabajo. Desandar estas cosas es con procesos que tuvimos que trabajar mucho porque lo tuvimos que trabajar con concepciones de educación y de espacios de reflexión en el trabajo que no sean lo que aparece naturalmente, porque si hay algo que aparece naturalmente es la capacitación en servicio, el curso, y ir a buscar algo con algún experto que lo traduzca linealmente. La verdad que para nosotros en ese proceso hay una potencia muy grande en generar brechas o intersticios a una ola que viene instalada. A mí me parece, me pasaba a mí en algún momento, trabajabas en un centro de salud de una repartición y en un centro de salud de otra, en una provincial y en una municipal. La matriz, y como yo me implicaba y como estaba en el equipo y las conversaciones y lo que hacíamos en el office o en el lugar de encuentro, eran totalmente distintas en una con otra. Entonces, esos eran ejemplos para decir, bueno, estos son los embates que tenemos que dar. En uno trabajábamos con 20 programas y respondíamos
en cada uno de los programas de acuerdo a dónde la familia estaba. Esa racionalidad instrumental de la planificación que habla tanto Hugo, y el otro nos convocaba a crear, a construir, a que la incertidumbre, la intuición y algunas certezas y el escenario territorial era el proceso de construcción local, y que no tenía nada que ver ese proceso con el otro, que estaba a lo mejor a 40 cuadras, pero que forzosamente tenían que estar en algún momento sujetados para que no sea una libanización de... Bueno, estas cosas para mí fueron una disputa en lo local. Y después, siempre hay, y durante todos estos años, a todos los modelos de financiamiento, porque lo que apareció desde la década de los 90 de modelo de financiamiento en la salud no es solo te enviamos el dinero y ustedes hagan lo que quieran, sino que el condicionamiento de ese financiamiento está sujeto a determinado modelo. Bueno, lo que nosotros pudimos hacer es darle una discusión teórica, técnica y política a que podíamos resolver los indicadores sanitarios, pero que el camino de construcción no es el que nos impone un organismo internacional, que le impone el mismo en Colombia, Brasil, Argentina, Rosario, que la construcción era local, que necesitamos ese financiamiento, pero la readecuación y el resultado de la información lo vamos a dar, pero lo vamos a dar sin poner en tensión el modelo de atención. Bueno, ese embate fue permanente en estos 30 años, no es que fue fundacional y que después, por eso el mérito de cada uno de los trabajadores cuando pone en tensión y ante la cobertura universal de salud se plantea y se posiciona no solamente planteos políticos, sindicales, gremiales, la discusión de la producción pública de medicamentos, los distintos financiamientos por programas, los embates en creer que podemos hacer planes a largo plazo pensando detrás de un escritorio y definiendo los equipos territoriales. Nosotros trabajamos en el camino inverso, son los equipos quienes proponen a partir de los problemas, y si surge una organización como la estación para abordar el consumo problemático, surge como consecuencia de las discusiones territoriales en función de los problemas que ve la gente que tiene mayor posibilidad de contextualizar, que es la gente que tiene más vínculo con la población. Esas dinámicas son de embate ante modelos más racionales que, bueno, hagamos planes a largo plazo. La verdad que la agenda, y lo traemos cada vez más a Mario Testa, las verdaderas transformaciones en el Estado que hemos logrado en relación al movimiento, como lo dice Mario, de Madres de Plaza de Mayo, de Ni Una Menos, de las mujeres por el derecho a decidir, han sido también parte de la discusión colectiva y social, y encontrar un Estado que sea permeable a esas propuestas. Los derechos sexuales y reproductivos en la ciudad no cambiaron porque se decretó garantizar la interrupción legal del embarazo, porque se dio una dinámica donde las organizaciones sociales por fuera del Estado agendaron en el Estado y generaron transformaciones. Ahora encontraron un Estado permeable con una mirada mirada amplia de entender la salud, ¿no? Claro, claro. Es interesante también algo que planteas, que estos embates son permanentes, que no es que son embates del pasado. Esto es lo que dice Gramsci, ¿no? de la lucha por la hegemonía, es constante, son puras batallas, son puras batallas en una guerra eterna, ¿no? ¿Qué formas tienen esos embates hoy en día? Bueno, la verdad que muchas veces están mucho más camuflados, porque se han apropiado, la verdad. Eso, van aprendiendo de nuestros conceptos y los van... Claro,
cuando Seguro, seguro universal de salud. Vos claro, decís, "Oh, es es muy, para todo". Y ahí adentro hay un monstruo. claro. Bueno, a ese término me refería, cobertura universal de salud, en esos términos, para leerlo, para las personas, alguien que pueda leer, cobertura universal, es, son similares, pero cuando uno mira en profundidad la cobertura universal y se empieza a hablar de acceso, y se empieza a hablar de prestaciones, y se empieza a formar por patologías y por problemas, y empezamos a hacer esos grandes organigramas y discusión y poner a la gente dónde tiene que ir en función de su nivel de complejidad, bueno, empezamos a moldear otra construcción y otro sentido. Porque, porque los niveles también nos delimitan, nos interrumpen. Porque si un cardiólogo se quiere involucrar más y quiere ir a un centro de salud, rompe ese esquema. Claro. Y puede lograr un acto único, un trabajo de cuidado distinto a esa familia, y esas cosas se piensan distinto, por eso creo que hoy es más difícil porque muchas veces hasta las referencias de organismos internacionales sanitarios toman estos conceptos y los sugieren también, no son solo de los organismos internacionales de crédito. A veces uno los ve en la Organización Panamericana, en la Organización Mundial, en relación a conceptos que hemos discutido. Es decir, bueno, Claro. pensemos otras formas, pero que a veces estas apropiaciones hacen que sea más difícil. Y por otro lado, con la tendencia a veces más sutil de, bueno, de dejar de coordinar, de dejar de discutir, de dejar de reflexionar. La verdad que si nosotros, los espacios de reflexión, cuando decimos educación permanente en salud, cuando hablamos de procesos de reflexión, acción, investigación, transformación, son espacios necesarios para seguir trabajando en justamente un paradigma que se aleje de lo que habitualmente viene más en magnitud. Y eso obliga a los trabajadores a que nos encontremos, a las secretarías y a los ministerios a los que nos encontremos. Y a veces hay improntas en donde, bueno, cada uno hace las cosas por su lado o confundimos. Por eso creo que la disputa sigue siendo de sentido teórica en estos campos, porque se habla de integralidad en la teoría, pero después se enuncia la integralidad si cada una de las partes sumamos nuestra partecita y hacemos un gran monstruo con partecitas de cada una de las secretarías. Entonces, la no reflexión en profundidad de integralidad no es armar un PowerPoint con lo que hace cada una de las actividades, sino la discusión de que repensar lo que estamos haciendo para hacer una cosa superadora, no la suma de las partes. Bueno, estas cosas son los embates, porque muchas veces se habla de la intersectorialidad, de los gabinetes sociales, y esas palabras, si no se les da contenido de desarrollos y de prácticas que modifiquen y construyan dispositivos que no tengan dueño, que un secretario no pueda conducirlo solo, que un ministro no pueda conducirlo solo, o que un director general no pueda conducirlo. Bueno, ahí hacemos un salto para mí cualitativo en relación a si no estamos utilizando esas palabras para seguir reproduciendo un modelo que fragmenta y nos deja tranquilo a nosotros porque estamos en un gabinete social o en una mesa de articulación de sectores. Sí, bueno, voy a formular una blasfemia, ¿sí? Si me permitís. No sos cómplice de esto, quiero aclararlo al público. Pero digo, también tenemos que poner en discusión, hay conceptos que son tabú para la discusión, pero que hay que ponerlo en discusión porque tienen un origen que yo creo que Rosario y algunas otras experiencias en Brasil también han podido torcer ese rumbo de origen, esa marca de origen, pero el concepto de atención primaria hay que discutirlo.
el concepto de atención primaria nace en la crisis del petróleo y en el nacimiento de los estados neoliberales cuando el Estado se retira. Entonces, hoy a nuestros alumnos les enseñamos la atención primaria como un hecho dado, como algo, pero en el concepto de atención primaria también es muy instrumentable, perfectamente instrumentable desde cualquier perspectiva ideológica. Claro. ¿Sí? Bueno, nosotros nos atrevemos a decir, bueno, discutamos la atención primaria, ¿qué significa? Y quiero decir, no estamos discutiendo la atención primaria, sino qué significa cuando un gestor, un dirigente político, dice, vamos a implementar atención primaria. ¿Sí? Yo me gustaría discutirlo un poco más ese concepto. ¿Sí? Bueno, sí, claro, coincido, digo, es parte de los conceptos que a veces se naturalizan y se cristalizan Ujú. y pueden utilizarse, bueno, para focalizar y para decir atención para pobres, primer nivel de atención, estas Primer nivel. concepciones, primer nivel de atención primaria es el territorio, entonces tenemos que hacer atención primaria, hay que vacunar y hacer prevención como si fuera una dimensión del cuidado separada de la perspectiva de cuidado más integral. Claro, claro. Y estos conceptos sin reflexión y sin discusión, eh, y creo que en eso hay apropiaciones y hay vaciamientos y naturalizaciones que reducen, porque la atención primaria en su análisis más complejo involucra la participación de la población y todas las áreas del Ujú. Estado y las políticas sociales. Entonces, tiene que ver con una concepción transformadora, no de paquetes, no de prestaciones. Bueno, es necesario, esas disputas de sentido, es necesario sobre todo ahora porque, digo, volviendo, Sí, para ir con algunas cuestiones con la pandemia, sí. también ha aparecido en Europa el fortalecimiento y se entiende el fortalecimiento estatal como la propuesta de atención primaria solo por la presencia territorial. Y en realidad es una propuesta integral. Claro. Nosotros sí es necesario una presencia territorial clara y que creo que hay una diferencia entre países y sistemas que han tenido un fortalecimiento de una perspectiva de trabajo territorial distinta y que ese Ujú. fortalecimiento no es solo por tener instituciones, sino justamente por pensar sistemas de salud integrales donde los actores todos somos parte jerarquizada del abordaje de un problema y entonces ya la disputa no es entre cuántos respiradores tiene una ciudad, sino cuántos equipos comprometidos con el cuidado tiene una ciudad. Y Ujú. el compromiso con el cuidado se da en la terapia intensiva, se da en un área social, en un dispositivo cultural o en un centro de salud. Creo que fundamentalmente también lo que nos muestra todo este proceso es la fortaleza de seguir disputando sentidos desde lo comunicacional, desde el abordaje de la pandemia como una guerra. No nos diferenciamos por un eslogan, nos diferenciamos porque también uno se entiende y porque Ujú. reflexiona con otros, porque incorpora a trabajadores del campo de la salud mental, de la comunicación, de las ciencias políticas, de las ciencias sociales, a discutir cómo abordar una pandemia y esa fortaleza, esa posibilidad de esa disputa de sentido, la permiten espacios amplios de trabajo, que justamente los paradigmas más tradicionales van moldeando, reduciendo, transformando a los equipos y a las disciplinas en instrumentos comunicacionales nada más y no de reflexión. Y me Ujú. parece que ese es un ejercicio. Sí, sí. Una pequeña digresión, me recordaba recién cuando hablabas de la pandemia como guerra. El siglo XIX, toda la sociología clásica tomó de la medicina los conceptos de la medicina para pensar la sociedad, el cuerpo social, los organismos. Claro. Y ahora, fíjate qué vuelta, ¿no?, que le está dando la biomedicina, está tomando los conceptos de la estrategia militar como conceptos propios.
Sí. Sería para otra charla cuando levantemos los cafés, los bares. Pero, pero es interesante también cómo se van incorporando conceptos de otros campos para hablar de esto como una guerra. Que, bueno, pero eso es otro. Pero lo que te quería preguntar es, ¿cómo, qué mirada tenés, qué visión tenés desde tu lugar de este acontecimiento sanitario de la pandemia de coronavirus en Rosario? ¿Cómo lo miraste? ¿Cómo lo ves? ¿Qué perspectiva tenés de esto? Sin hacer futurología, porque sabemos que es todo un hielo muy delgado, Sí, claro. pero en cuanto a a la gestión, a cómo estaba preparado el modelo, el sistema de salud, bueno, de eso, ¿cómo lo estás viendo? ¿Cómo lo viste? ¿Cambió algo tu mirada desde el inicio a esto? Porque vos tampoco te imaginabas esto No, cuando claro. asumiste el 10 de diciembre, cuando volviste a asumir. Eh, sí, bueno, a ver, primero creo que sigue siendo muy dinámico el proceso de cómo lo analizamos y lo Ujú, miramos. Eh, Creo que la fortaleza de poder reflexionar sobre este proceso la tenemos y la tuvimos porque pensamos este proceso como muchos otros problemas. Y entonces no nos quedamos solo en una mirada lineal de lo que estaba pasando en otros países, sino que también rápidamente todas esas ujú, personas que ujú, hablamos al inicio sí. fueron parte de los libros y de las cosas que tuvimos que sacar de las bibliotecas y de Ujú, los intercambios y de las reflexiones para poder pensarnos. No hubo ningún iluminado acá individual en relación a cómo trabajar, pero sí el proceso, creo que va a ser, que tiene que estar sujeto el proceso de la ciudad, más allá de Rosario y de su servicio de salud, su relación ujú, con la población, posiblemente a una investigación lo más compleja posible desde todos los fenómenos sociales, culturales, políticos y de la biología del virus, pero no, digamos, no reducirlo a eso como Emerson Mary lo plantea, ujú. que, que el análisis es situacional, que no se agota en esa mirada del virus con la población, sino en ese fenómeno y que va a ser necesario investigarlo con una investigación que dé cuenta de esa complejidad para poder sacar mayores conclusiones. Ujú, Ahora, cuando los equipos del primer día plantean una estrategia territorial, cuando no hablábamos todavía en el país, inclusive se discutía, decir, pero ¿cómo vamos a ir a vacunar a los barrios? Vamos a hacer esto y los propios equipos te pasaban, decían, nosotros no solamente podemos ir a vacunar, sino llevarles el medicamento por 3 meses, dejarles en el teléfono, el WhatsApp, y empezábamos a cuidar 3 meses antes de esto. ujú, Nosotros creemos que estas cosas han sido parte de este proceso, que no sabemos qué va a pasar, pero hoy tener el escenario sobre este denominador de 1.100.000 habitantes, con estos grandes ujú, conglomerados en el Gran Rosario, más la población con necesidades en cada uno de los barrios, y tener esta tasa de letalidad y estos indicadores, no los podemos separar de esa perspectiva de trabajadores implicados y yo creo de un fenómeno de confianza con los servicios de salud que trasciende el proceso de la pandemia, que ujú, tanto la población de la ciudad que utiliza los servicios como aquellas que no lo utilizan, conocen saben que de lo sanitario hay algo de eso. Yo no lo puedo afirmar con una variable a esto, pero ujú. creo que la complejidad en los análisis tenemos que poner estas dimensiones también en esa historia de esos movimientos colectivos, de esa construcción de confianza, una construcción de vínculo y una transparencia en nuestro trabajo que hace que hoy estemos en este escenario que va a depender de muchísimas cosas y que fuimos modificando y que seguramente la próxima semana y las otras vamos a estar generando movimientos alrededor de decisiones de cómo seguir trabajando, pero que bueno, rápidamente nos volvimos a enlazar
con la matriz teórica, con la matriz ideológica y con desencadenar procesos que fueron parte de los procesos de las crisis de los 90, en un fenómeno mucho más masivo que nos rompió, como también plantea Emerson, nos rompió coordenadas, mapas y formas de movernos, tanto a la vida cotidiana de las personas como todas las organizaciones, porque si hay algo que también puso en tensión, son las organizaciones blindadas y que se piensan solas, al interior de la Secretaría, al interior del Estado en su conjunto. No querer revisar modos de trabajo y pensar que individualmente una dirección o un área puede ser la que genere transformaciones en este espacio, bueno, hoy creo que la mayor interpelación es no darle lugar a las decisiones individuales, sino justamente a las construcciones más colectivas. Encontró a Rosario y al sistema de salud sobre un piso de discusiones colectivas diferente. Creo que esa es una fortaleza teórica, pero que se acompaña de procesos prácticos. Yo lo decíamos en el debate del aborto, no se cambia un indicador de mortalidad materna en este fenómeno que decían algunos comunicadores en Buenos Aires de que Rosario está de moda y cambió la tasa de mortalidad materna. Tiene que ver con el movimiento de muchos años atrás, con una ordenanza en el Consejo, con discusión de las organizaciones de mujeres que venían a decir acá y todo eso fue generando una matriz que no es independiente de lo que pasa hoy cuando abordamos la pandemia y se garantiza el parto respetado en el Roque Sáenz Peña de la misma forma, a pesar del distanciamiento social. Eso no se hace si no hay otra construcción mucho más compleja que permita, por supuesto con errores, contradicciones, discusiones, diferencias, retrocesos, como parte de las dinámicas institucionales. Sí, claro. Claro. Leo, se nos está terminando el tiempo que habíamos pactado. Me parece que es una conversación que yo creo que esta conversación nosotros como universidad nos debíamos, porque como nos sentimos parte del proceso, ¿sí? Del proceso de salud de Rosario, nos sentimos una parte que, bueno, desde nuestra perspectiva pequeña, pero que podemos acompañar y tenemos el privilegio de acompañar. Me parece que este aporte que hiciste es muy importante para esto, para poder dejar sentado que esto no es un milagro, que esto es una construcción histórica, que muchas gentes, muchas organizaciones, muchos dirigentes políticos se la jugaron, hicieron una apuesta y pusieron el cuero ahí en esa construcción, y que esto se trata de una construcción política, esencialmente. Y pensaba cuando hablabas de la estrategia de lo colectivo, ¿sabes qué? Me acordé de Eduardo Menéndez, cuando él habla de las estrategias de autoatención más colectivas. Y me parece que hay algo de esto, cuando decís que empezaron a pensar la vacunación o la intervención en los barrios mucho antes de que hubiera casos, ya hace 3, 4 meses atrás. Y me parece que pensar en lo colectivo es una gran fortaleza, digamos, porque es una gran estrategia de autoatención colectiva, pensarnos colectivamente y no individualmente. Y pasa esto, que cuando hay sujetos o grupos de sujetos que piensan esta situación en términos individuales, la tasa de contagio sube. Eso también es un dato. ¿Sí? Entonces, bueno, quería agradecerte enormemente esta charla, Leo, que sepas que la universidad es tu casa, que es un honor tenerte como compañero de trabajo. Y bueno, ojalá que nos podamos seguir encontrando para seguir pensando y conversando, y haciendo sobre todo, porque
A nosotros nos gusta hablar mucho. Y de vez en cuando hay que trabajar, Leo. No, bueno, primero digo, para mí, la verdad que pasaron casi 56 minutos, veo, y se pasa muy rápido, y evidentemente cuando se pasan muy rápido, porque también el placer de poder estar intercambiando, reivindicando, y por supuesto agradecer, para mí no es un aporte chico el trabajo con una institución, desde todo lo que hacemos y también este gran aporte a la posibilidad de discutir y reflexionar y reivindicar la política, la reivindicación de la política que muchas veces se deja de lado, que hablemos de las condiciones, de la desigualdad, que justamente lo que vos decís de Eduardo, cuando el autocuidado no es solamente depositar una mochila individual en cada una de las personas, sino es cuidar, es acompañar, porque también se han enunciado que cada uno se cuide y sabemos que el cuidado y el riesgo no están distribuidos igualmente, entonces no es lo mismo el changarín del mercado de productores que un empresario que viene y organiza una situación que no era permitida, y entonces ahí la desigualdad tiene que ver también con el grado de posibilidades de cuidado y que estas cosas las podamos intercambiar y discutir y reivindicar la coherencia de un gran colectivo que apuesta a un proyecto político más allá de la síntesis partidaria y que se siente identificado con las propuestas que transforman. Y esos son muchos que han dado embates y seguimos dando embates y seguimos discutiendo porque tienen la fortaleza de sus prácticas. Y creo que si hay algo que tiene que reivindicar la política no es las históricas discusiones de cuáles son los lugares jerárquicos a ocupar, sino cuáles son los procesos para transformar y transformarse en ese acto de cuidado y de implicación que se produce en la clínica, en una clínica que no pone al medicamento y a la tecnología por encima de esto, ¿no? Y eso, la verdad que este es un espacio justamente multiplicador de estas cosas. Así que para mí es un placer y seguiremos encontrándonos en algún café. Dale. O en el trabajo. Dale, Leo. Gracias a todo Te el equipo. mandamos un enorme abrazo. Un enorme abrazo y Un abrazo gracias para ustedes. por darnos un tiempo tan valioso tuyo que tenés con algunas ocupaciones últimamente. Gracias. Ustedes también. Chao, gracias. Hasta luego. Chao, Leo. Chao, hasta luego. Chao.